Vamos a hablar ahora de trastornos de ansiedad y crisis de pánico con el doctor Freddy Pagnussat, que es jefe de salud mental de la Asociación Española. Bienvenido. Así es. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, cada vez son más frecuentes, cada vez nos centramos en más personas que sufren este tipo de trastornos de ansiedad. ¿Cómo definimos bien la crisis de pánico que viene asociada a un trastorno? Ahí está, la reiteración de las crisis, no solamente la crisis es algo puntual, ¿no? La crisis es una cosa que aparece de manera brusca y que rápidamente alcanza su acmé, su punto máximo, y tiende a desaparecer al cabo de unos 10 minutos, no mucho más que eso. Eso es la crisis. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué vive la persona? Ahí está, tiene una cantidad de síntomas que la hacen verdaderamente desagradable, muchas veces intolerable, ¿no? La persona empieza por sentir que su corazón late más rápido, palpitaciones, desasosiego. El principal síntoma es el desasosiego, una sensación de que cualquier cosa podría pasar en cualquier momento, y entre esas cosas está el hecho de que se podrían morir o de que se podrían volver locos. Eso es lo que sienten, que están a punto de enloquecer, que el corazón se les va a salir o por la garganta o por el pecho, porque tienen como toda una sensación de que su corazón está a 1000. Es más, muchas veces lleva a consultas, ya sea a los servicios de emergencia en el domicilio o en emergencia, como si estuviesen padeciendo un ataque cardíaco, porque realmente la sintomatología se asemeja, y para la persona que la está padeciendo, sobre todo por primera vez, es fácil confundirlo, y además, como se asocia con este miedo a morirse y están sintiendo algo que parece ser cardíaco o cardiovascular, bueno, todo. O sea, hay una sensación de pérdida de control. Ah, sí. Sí, ¿Y eso puede estar asociado de alguna forma a la necesidad de controlar todo en la vida o nada que ver? Bueno, muchas veces sí, muchas veces asienta en personalidades con ciertos rasgos obsesivos que tienen como una necesidad de mantener el control, sí, pero no es la regla, no únicamente las personalidades obsesivas tienen este tipo de crisis. La crisis de pánico es, para llamarlo en criollo, es la crisis de angustia. La crisis de angustia que tiene toda una cantidad de síntomas que son físicos, puestos en el cuerpo. Hay gente que lo que describe es sensación de atorarse o miedo a asfixiarse, o como si tuviesen algo en la garganta que no termina de tragar. Otras veces lo que sienten es entumecimiento en las manos, en las piernas, en la zona alrededor de los labios, hormigueos, distintas sensaciones, muchas veces corporales, que están vinculadas con la ansiedad y la angustia. Decíamos, esta crisis puede quedar estrictamente en eso y no pasar a otra, a repetirse, pero cuando las crisis se repiten, o cuando aún no repitiéndose la persona mantiene miedo a reiterar la crisis, porque además son tan desagradables, esto que decíamos, ¿no? Sentir que se están muriendo o que pierden el control, que se van a morir. Cuando mantienen ese miedo, entonces estamos hablando de un trastorno. Cuando la persona a lo largo de un mes, por ejemplo, por ponerle un plazo, a lo largo de un mes no ha podido separarse del temor a reiterar la crisis, bueno, ya no estamos hablando de una crisis puntual, sino de un trastorno que ya se instaló. Y entonces ahí hay que hacer algo. Con la crisis uno puede tener una conducta más expectante, en general, ya sea si llamaron a la emergencia o si fueron hasta un servicio de salud cercano, le van a hacer un ansiolítico, porque es de lo que se trata, y probablemente retroceda en minutos nada más, sin ningún otro síntoma. Pero si esto se reitera, o insisto, o pese a que no se reitera, la persona sigue permanentemente temiendo volver a repetirlo, entonces es cuando tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa si nos enfrentamos a una persona que sufre una crisis de esta? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, empezar por guardar la calma el que está al lado, sabiendo que el otro no está exagerando, que se siente verdaderamente muy mal, sobre todo si ya tiene antecedentes de que ha tenido, o hay antecedentes en la familia, porque también los antecedentes familiares pesan, son bastante importantes. Bueno, mantener la calma, esperar a ver qué tan bien evoluciona en los siguientes minutos, si se tiene un ansiolítico en casa o si ya viene tratada esa persona con un ansiolítico, probablemente, que es lo que se usa en la emergencia, una pequeña dosis de un ansiolítico sublingual lleve a que la crisis se atenúe muy rápidamente y la persona vuelva a mantener la calma. A veces, si estamos en el medio del campo, no tenemos nada para darle y uno tiene que tratar... ¿Y no hay ningún tipo de actitud que se pueda sugerir?
no sé, se me ocurre acostarse o respirar de alguna forma, bueno, o no sé. Sí, no exactamente para la crisis de angustia en sí, pero por ejemplo, muchas veces a punto de partida de la crisis de angustia y de la sensación de opresión, de falta de aire, sienten que el aire no llega al fondo de los pulmones, la persona empieza a hiperventilar. Ventila mucho más rápido, sus respiraciones se hacen cortitas y muy frecuentes. Esto hace que la persona vaya lavando sus pulmones y su sangre por añadidura de todo el CO2, el anhídrido carbónico, y que tenga oxígeno de más. Y el oxígeno de más muchas veces lleva a que la persona se maree. Claro, y se asuste más todavía. Y se asusta más todavía, claro, porque le agregamos otro síntoma, el mareo. Muchas veces para contrarrestar esto, una de las cosas que aconsejamos es respirar dentro de una bolsa de papel. Se le da una bolsa de papel, como las de las panaderías, la persona respira sosteniendo los bordes de la bolsa dentro de la bolsa de papel, y esto hace que, unos minutos, no estamos hablando de mucho rato, para que vuelva a normalizar las cantidades de anhídrido carbónico y oxígeno como antes de estar respirando, de estar hiperventilando. El hecho de hiperventilar no siempre es una buena cosa. Es una buena cosa cuando a la persona le está llegando poco oxígeno, una crisis asmática, etcétera, aumenta la frecuencia ventilatoria para compensar eso. Pero en alguien que está respirando normalmente y que empieza de golpe a respirar mucho más rápido, se transforma en un desequilibrio de estos gases. ¿Cómo que se trata el trastorno? O sea, el tema reiterado de esta crisis. Ahí está. Para la crisis, decíamos, el ansiolítico es casi que imprescindible. Pero si nosotros vamos a seguir asistiendo a las crisis con un ansiolítico cada vez que la persona tiene una crisis y que se reitera, primero que nada, estamos generando una respuesta, demanda-respuesta, que no es muy bueno en ningún sentido. Es como salir como un bombero acudiendo a una alarma de incendio, es más o menos lo mismo, pero además con otro riesgo, que es algo que en algún momento ya hemos hablado acerca de, con Lucía, acerca de la posibilidad que tienen los ansiolíticos de generar un acostumbramiento. El ansiolítico, la benzodiazepina, tomado en altas dosis y por tiempos muy prolongados, puede llevar a que la persona se acostumbre. Entonces, la tendencia ya desde hace un buen tiempo es a tratar estos trastornos no con ansiolíticos a permanencia, sino con antidepresivos. Los antidepresivos serotoninérgicos, los que se usan para muchas depresiones, suelen ser bastante efectivos. ¿Y no generan dependencia? Y no generan dependencia, ahí está, y no tienen el riesgo de generar un acostumbramiento. Pero además es la forma de curar el origen del trastorno y no el síntoma. O sea, el síntoma es la crisis de angustia. Lo que la está provocando es toda otra cantidad de movimientos a nivel de la neuroquímica. Y estos casos de crisis de pánico muchas veces están vinculados, pueden ser un síntoma o estar vinculados a otro tipo de trastornos, como puede ser la depresión, por ejemplo. Ah, sí. No necesariamente están asociados, pero en un porcentaje alto, 30 o 35%, hay comorbilidad, hay coexistencia del trastorno depresivo con el trastorno de pánico. ¿Se da en algún tipo de perfil especial? ¿Edad? Sí, edad empieza sobre el final de la adolescencia, es el pico, o sea, es una curva que tiene dos modas. El pico más alto es sobre el final de la adolescencia y el otro es en la mitad de la cuarta década de la vida, perdón, los 30 y tantos años. Donde sean cambios grandes, ¿no? Sí. De las personas de crecimiento, de cambio de etapa de vida. Exactamente, muchas veces. De afrontar ciertas responsabilidades, sí, efectivamente. ¿Y se sugiere a veces el tratamiento psicológico o otro tipo de terapia para acompañar? Sí, acompañando con psicoterapia. Hay muchos estudios que discuten el tema acerca de la efectividad o la mayor efectividad de la asociación de ambos versus uno u otro. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los estudios coinciden en cuanto a que sea mucho más efectivo la asociación de psicoterapia y psicofármacos que los psicofármacos solos e incluso que la psicoterapia sola. En realidad lo que ocurre es que es tan desagradable todo esto, la crisis en sí y esta sensación de volverse locos, hay síntomas de desrealización, la persona puede llegar a sentir que el ambiente está distinto, que ella misma, despersonalización, que ella misma o él mismo está cambiado o que se ve desde afuera de sí mismo. Entonces son sensaciones muy locas, es como sentirse que está volviéndose loco.
esperar a que la psicoterapia empiece a hacer su efecto suele ser difícil de tolerar. Pero la psicoterapia por sí sola también puede llevar a la mejoría de todos estos síntomas. O sea, puede ser que este tipo de trastorno tenga atrás un origen psicológico, un trauma, algo que se pueda resolver a nivel psicoterapéutico. Sí, por eso la psicoterapia sola también puede incidir favorablemente. Claro, al inicio de todos los síntomas no se aconseja únicamente psicoterapia por este tema que hablábamos, pero sí, claro, en algunos casos aún con psicoterapia únicamente mejoran y mejoran bien. Otras veces hay que combinarlos o a veces directamente la persona, por una cuestión de elección, no quiere acceder a la psicoterapia y solamente con los psicofármacos también evolucionan muy bien. Pero es un cuadro que evoluciona y evoluciona bien, responde bastante rápido al tratamiento. Las crisis se controlan muy pronto. No así el miedo, que tarda mucho más en irse, ese temor a repetirlas, se mantiene mucho más tiempo, a veces por meses, pero que también termina extinguiéndose al cabo de unos cuantos meses. ¿Y qué deben evitar estas personas que sufren? Bueno, a veces hay cosas para evitar cuando la crisis de angustia es en respuesta a determinada situación. Por ejemplo, las crisis estas, la crisis de pánico, el panic attack, puede tener un desencadenante, puede ser alguien que tiene, por ejemplo, una fobia. Entonces, puede ser una crisis de angustia con agorafobia, como le llamamos, y entonces, en alguna circunstancia en la que la persona se expone a un espacio abierto o una muchedumbre, un lugar donde hay demasiada gente, desencadena una crisis. Claro, en estas circunstancias, aunque no se lo aconsejemos, la propia persona va a empezar a evitar ir a esos lugares para que no le venga esa crisis. Pero no siempre hay un desencadenante. A veces las crisis son sin un desencadenante aparente. O el origen no está tan claro, ¿no? O no está claro, exacto. Claro. Esto forma parte, bueno, de trastornos de ansiedad que pueden ser mucho más amplios. Sí. Hoy día, ¿qué porcentaje de la población está medicada, digamos, con ansiolíticos, antidepresivos? Qué pregunta, ¿eh? No sé qué porcentaje de la población. Porque uno conoce mucha gente que toma medicación para dormir, para sentirse mejor, o sea, cada vez es más. ¿No hay cifras así que indiquen? No tenemos nosotros cifras, o habría que consultar al Ministerio de Salud Pública si hay cifras oficiales de porcentaje de uruguayos que están con medicación ansiolítica, pero la percepción es de que es muy alto. Los ansiolíticos se usan quizás mucho más de lo que a los psiquiatras nos gustaría. En realidad, cada vez más tratamos de restringir el uso y de transmitirlo a otros colegas para que no se usen, no se prolifere el uso de los ansiolíticos, sino que se los trate de usar estrictamente en aquellas situaciones en las que se sabe que la persona no va a quedar prendida de ese fármaco, porque ese es el problema, el potencial adictivo que tienen, insisto, los ansiolíticos. No pasa esto con los antidepresivos, no pasa con otros fármacos, con otros psicofármacos, pero sí con las benzodiazepinas. ¿Y la forma de dejarlo siempre es gradual o hay alguna otra? Claro, sí, lo que no... Igual es lento. Conviene, sí. Lo que no conviene es retirarlo bruscamente. Ojo, nosotros seguimos indicándolos, yo los indico, de hecho, pero los indicamos haciendo la advertencia o aclarando que lo vamos a usar por un tiempo acotado y que luego, en la medida de que los síntomas desaparezcan, empezaremos a retirarlos paulatinamente, bajando la dosis, muy despacio. ¿Y a partir de qué tiempo, de qué periodo de tiempo se empiezan a convertir en un riesgo para la dependencia, digamos? Sí, el riesgo de dependencia es mayor cuanto mayor es la dosis y cuanto mayor es el tiempo de uso. Entonces estamos hablando de dosis elevadas y de tiempos prolongados. Por ejemplo, estar tomando por 2-3 años un ansiolítico en dosis altas, 2 comprimidos por día o 3 comprimidos por día, según el caso, tiene mucho más riesgo de generar una adicción que alguien que toma 1 o 1,5 de comprimido y lo mantiene por 4 a 6 meses. Son bien diferentes las situaciones. Hay un mínimo de tiempo, ¿no? Claro. Que se puede tomar es que no se va a tomar, no se va a tomar por un mes o a veces en semanas desaparecen los síntomas, pero no es lo más habitual. En general sí hay que mantenerlos por 3, 4, 6 meses. Claro, bárbaro. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Espero que haya sido una